Y por allá por México, recibiéndonos Eduardo Victoria Baeza. ¿Estamos igual de hora ahora? Eduardo, buen día. Buen día, Ángeles. No, 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 para nada. Acá hay 9:34. Son 2 horas, eh, seguimos con 2 horas. y sí, siempre hay una diferencia de 2 o 3 horas, Sí, dependiendo. sí. Bueno, Así que esa es la diferencia horaria, Ángeles. está muy bien. Bueno, Eduardo, te imaginarás que por acá hemos visto muchas imágenes en estos últimos días de la presidenta mexicana por su participación en España en esta cumbre que se hizo, donde estuvo también el presidente uruguayo y unos cuantos más, pero la hemos visto mucho en distintas actividades con distintos presidentes y otras autoridades. Bueno, México, ¿cómo asimila esta participación de Sheinbaum en España? Pues, dependiendo la Sí, perspectiva en la que estés, pero los medios de comunicación afines a la presidenta evidentemente lo muestran como un éxito. Algunos medios han sido críticos, pero en general los medios en México intentan imponer una opinión favorable en la población. sí. Muchos de los medios en México son de capital español, así que van a intentar, obviamente, imponer una opinión favorable, y los sectores mayoritarios del partido de la presidenta querían que se diera esta situación de una relación normal con el Reino de España. Hay que siempre recordar que España sigue siendo una monarquía, sigue teniendo un rey, Claro. porque pues hay que siempre recordarlo a la audiencia, porque se nos quiere hacer ver como que las formas políticas de algunos países europeos son modernas y son dinámicas, y todo lo contrario. Un reino como el de España pues tiene un rey que es rey de acuerdo con sus propias costumbres por decisión divina. Eso es lo que ellos creen. Entonces hay que dejar bien claro a la audiencia, porque como les digo, nos quieren hacer creer que este tipo de reinos son algo muy moderno. Bien, ¿qué sucede en este foro progresista? Creo que le llamaron, Sí, ¿no? Algo progresista, así. exacto. Bueno, en este foro progresista, la presidenta y Pedro Sánchez se dan la mano, se sonríen, dicen aquí no ha pasado nada, todo anda muy bien. Y lo que pasa, para darle contexto a la audiencia, es que el gobierno de México tenía ya bastante tiempo que no iba para España un presidente. De todo el gobierno de López Obrador hubo una, como decimos en México, una bronca seria con el Reino de España y con Sí, Pedro Sánchez, sí. porque Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al rey de España solicitándole el reconocimiento de las atrocidades que cometieron los españoles en la conquista. Algo que honestamente es común, se ha hecho, muchos gobiernos lo han hecho en Europa misma, el reconocimiento de atrocidades. Holanda, por ejemplo, que Sí, es otro reino también, ha reconocido atrocidades que hizo en África. El propio gobierno de Alemania, que es una república, ha reconocido a las atrocidades que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Es algo que se debería de hacer en el siglo XXI, ¿no? El reconocimiento de un pasado terrible, imperial, de estos gobiernos. Pero no, Pedro Sánchez, ese progresista que hoy se enfunda en la bandera de la vanguardia y le aplauden y se abraza a la presidenta, en 2019, fíjense, acá tengo una nota que envejeció mal, rechazó con toda energía disculparse con el gobierno de México y defendió al rey. Finalmente, pues es un realista, Pedro Sánchez, defendió al rey, diciendo que Pedro Sánchez reafirma la postura oficial al rechazar con toda firmeza
las consideraciones de López Obrador, argumentando que el pasado no debe ser juzgado con los valores del presente. Y rechazó con toda firmeza. Bueno, Pedro Sánchez es un estúpido, y les voy a decir por qué es un estúpido. Bueno, no solamente porque es un realista y cree que hay un derecho divino, ya eso te convierte políticamente en una persona bastante idiota. Vamos a decirlo de la siguiente manera. En el siglo XVI, XVII, XVIII, hubo juicios a conquistadores. De hecho, por ejemplo, Cristóbal Colón terminó en un juicio por todos los abusos que cometió. O sea, sus propios contemporáneos de los conquistadores los juzgaron. Los propios contemporáneos, muchísimos jesuitas, muchísimos sacerdotes, muchísimos realistas mismos, reconocieron el abuso y los llevaron a cortes en España, en Castilla, los llevaron a cortes a estos conquistadores por los abusos que habían cometido. O sea, no estamos intentando juzgar las cosas del pasado con una óptica del presente. Entonces, pues compruebo con hechos que Pedro Sánchez es un estúpido, porque con pruebas del pasado, como Hernán Cortés terminó juzgado, Cristóbal Colón terminó juzgado, algunos otros como Pizarro terminaron asesinados entre sus contemporáneos por ver quién robaba más. No se puede negar en este momento lo que sucedió en el pasado, cuando los propios españoles del pasado juzgaron a sus contemporáneos conquistadores por los abusos que cometieron. La misma reina Isabel, ¿no? Me parece que por ahí hizo algunas reprimendas a los primeros conquistadores por la esclavitud que cometían en contra de los nativos. Esa es la realidad. Entonces, cuando se intentan traer estas cosas de estos súper progresistas, porque no estamos hablando de Vox o del Partido Popular, estamos hablando del PSOE, estamos hablando de todos estos progresistas que en 2019 rechazaba a Pedro Sánchez con toda firmeza pedir una disculpa o reconocer las atrocidades del gobierno del Reino de España que cometió en la conquista. Esto fue hace algunos años, pero bueno, parece que las cosas se olvidan. A veces somos como perritos que ahorita ladramos y mordemos y ya después movemos la colita. Se nos olvidan las cosas, se olvidan, para eso están los grandes medios que empujan. Bueno, aquí no ha pasado nada. La presidenta de la República fue para España, se abrazó con Pedro Sánchez hizo una gran sonrisa y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y bueno, si se cometieron atrocidades en el pasado, sí, pues que se jodan los del pasado, que se jodan los indígenas del presente, que están sufriendo las consecuencias de esos despojos, de esos robos, de esos abusos. Y sigue el baile. Ponemos al gobierno de España, eso sí, al Reino de España, eso sí, a Pedro Sánchez, el progresista de vanguardia, Pedro Sánchez, lo debemos poner al nivel de otro reino, el reino de Japón, que también tienen esa idea del derecho divino. Lo ponemos a ese mismo nivel, porque Japón tampoco quiere reconocer ni ha reconocido las atrocidades que cometió contra China y contra Corea y contra todos los países que intentó conquistar en la Segunda Guerra Mundial. Y ya de pasadita, si se me permite, pues lo ponemos al nivel de Israel, que tampoco reconoce las atrocidades que está cometiendo. Es verdad, totalmente verdad. Dice que que fue aceptado, así que uno tiene que pensar que fue un planteo del gobierno de México, que la próxima cumbre en defensa de la democracia se haga en México, para hablar de la economía para el bienestar y cooperación para el desarrollo, que esos serían los dos temas. Sí, bueno, si quieren que la hagan en la Cochichilla, da igual. esta cumbre de farsantes, porque es lo que son, Ángeles, una cumbre de farsantes. Ahí tenemos a Pedro Sánchez, un farsante, la presidenta de la República, que como te dice de México, que como te dice una cosa, te dice la otra. Lula, por ejemplo, que fue de los que votó contra Venezuela para que Venezuela entrara al BRICS y que fue un crítico absoluto de Maduro, y que incluso
En un momento dijo que le preocupaba más el tema de la democracia que cualquier otra cosa en Venezuela. Son unos farsantes. Esto no es nuevo. Los socialdemócratas de derecha son así, son unos farsantes. En la pantalla, mientras estás hablando, en este momento en la pantalla estamos viendo la foto en que aparece en el centro la presidenta de México, el presidente de Colombia y en los extremos el de Brasil y el de Uruguay, poniendo las manos todas juntas, ¿no? Esa foto que publicaron, que no sé si hubo reuniones, chichoneos, dicho con todo respeto, y fotos se ve que sí que hubo. Y bueno, fotos va a haber muchas. Seguro. Ellos son socialdemócratas de derecha y la verdad es que, bueno, nada más falta que Papi Trump les dé un regaño para que agachen la cabeza y se termine la fiesta. Está ocupado en otra, me parece. Ahorita Papi Trump está ocupado en otra, pero donde se entere les va a dar su regaño y van a tener que agajar la cabeza y besarle la mano, porque pues es lo que son, lo demuestran con hechos, no estamos aquí diciendo simplemente hablando por hablar, se demuestra con hechos. Pedro Sánchez en 2019 decía con toda firmeza que el Reino de España no tenía que pedir disculpas de absolutamente nada, porque no se podía juzgar el pasado con la óptica del presente, nada más que en el pasado fueron juzgados estos conquistadores por todos los abusos que cometieron. Pero, ¿qué le puedes pedir de pronto a una persona como Pedro Sánchez, que considera que un ser humano, un sujeto, el rey, es rey por derecho divino? Eso es lo que él cree. Así que, pues, es imposible el debate con semejante imbécil. Bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver con Estados Unidos y México. Por un lado, lo que está pasando y lo que pasó en Chihuahua y las más tropas estadounidenses que están presentes en México. ¿Cómo arrancamos? Esto de Chihuahua, la presidenta dijo que tiene que aclarar, el gobierno de Estados Unidos y el de Chihuahua tienen que aclarar la presencia de 2 agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua. Claro, esto hay una ley de seguridad nacional, uno hablaría de soberanía por encima de todo, ¿no? ¿Qué hacían los agentes estadounidenses en Chihuahua? ¡Ay, Chihuahua! ¡Qué barbaridad! Chihuahua es el estado más grande de la República, es un estado que colinda con los Estados Unidos, tiene probablemente parte de la frontera más grande con los Estados Unidos. Es una zona con sierras muy profundas, montañas, y durante ya muchos años, muchos años, desde que se inició se industrializó el narcotráfico, pues es un estado que produce todo tipo de drogas, es un estado de muy difícil acceso, tiene, como les digo, zonas montañosas. Para que se den una idea, en el estado de Chihuahua, es que la Revolución Mexicana de principios del siglo XX se hizo fuerte. Ahí es donde el mítico Pancho Villa tenía sus guerrillas y después organizó a la División del Norte, se escondió en las montañas. Cuando la acción punitiva de los Estados Unidos, la operación punitiva, me parece que se llamaba, que invadieron México para intentar capturarlo, bueno, se escondió en las serranías. Es un estado que tiene una geografía que se presta para todo este tipo de situaciones. Y en frontera con Estados Unidos. Gran frontera con Estados Unidos, es que más frontera tiene, sí, Ciudad Juárez está ahí, por ejemplo, y muchas otras. Entonces, bueno, la presidenta habla como si fuera un ciudadano, una ciudadana, pues así, ¿no? Del común, como diciendo, bueno, y que haga algo el gobierno, cabrón, porque ¿qué onda? Sí, miren, claro. Y la presidenta dice, y nos tiene que dar una explicación el gobierno, güey, tú eres el gobierno. Pero además que hable con el gobierno de Chihuahua, dice. Claro, güey, tú eres el gobierno, no manches. Bueno, la cosa es así. Como con la presidenta de la República, todo es oscuro, todo es grisáceo, no se sabe, no te dicen las cosas como son, dicen una cosa, dicen otra, intentan confundir. Resulta que nos enteramos que uno de los narcolaboratorios más grandes del mundo está en Chihuahua, y nos enteramos que se estaba haciendo un operativo. Claro, no tienen por qué informar a la población que se va a hacer un operativo contra estos delincuentes y que hay un narcolaboratorio gigante en Chihuahua. Entendemos que no se tiene que hacer público este tipo de operativo, pero resulta que en este operativo fallecieron 2, ellos dicen trabajadores de la embajada, ya le bajaron el grado a estos estadounidenses fallecidos.
quedaron como trabajadores de la embajada, así nomás, ¿no? Podían ser desde el señor que abre la puerta o cuida la puerta hasta el que está atendiendo ahí en la entrada. Son trabajadores de la embajada. No son trabajadores de la embajada, ya estamos mal. No, los trabajadores de la embajada no van a un operativo militar. Entendámonos, o sea, no es un trabajador cualquiera de la embajada, son agentes del gobierno de los Estados Unidos, sí, probablemente militares, probablemente agentes de la CIA, de la DEA, son agentes con entrenamiento militar, de inteligencia, o sea, no son trabajadores de la embajada. Después tenemos aquí algunas notas, que por ejemplo tengo una nota aquí hablando de España, del diario El País de España. Muy brevemente, dice la nota: un nuevo frente sobre la injerencia de Estados Unidos en México se ha abierto tras un brutal accidente en la Sierra de Chihuahua. Una camioneta derrapó el domingo a la altura de la localidad Morelos, en el llamado Triángulo Dorado, y sus 4 integrantes fallecieron. Es por su identidad que el caso ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a pedir explicaciones. Eran 2 trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en México, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua y otro elemento del Ministerio Público. Su vehículo viajaba en un convoy con otros 4 provenientes de un operativo en uno de los narcolaboratorios más grandes que se han encontrado en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha sostenido que los agentes de Estados Unidos no participaron en el operativo, sino que se encontraron con funcionarios después para trasladarse juntos hasta la capital del estado. Sin embargo, las incógnitas siguen rodeando el caso. ¿A qué agencia pertenecían estos empleados de la embajada? ¿Cómo habían llegado a esa zona? Está el gobierno de Trump accediendo a operativos en el país a través de los estados. Y bueno, aquí tenemos la dimensión, hablan de la dimensión, el laboratorio de dimensiones extraordinarias con más de 850 metros cuadrados. Se encontraron 15 hornos, 69 tambos contenedores de 1,000 litros cada uno. En fin, era un narcolaboratorio gigante. En el operativo en este lugar participaron exclusivamente la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa, con 40 elementos cada uno. O sea, tenemos ahí 80 elementos militares, ¿no?, que fueron a ese narcolaboratorio. Entonces, evidentemente este tipo de operativos de este tamaño no los hacen los estados sin informar a la federación. Eso es una mentira por parte de la presidenta. Los estados no tienen esa capacidad para hacer este tipo de operativos, donde están, incluso ahí ya nos están diciendo la Secretaría de la Defensa. Entonces, ¿qué hacen agentes de la embajada, empleados de la embajada, como le quieran llamar, en este tipo de operativos? Nos quieren ver la cara de idiotas y decir que no, que andaban por ahí pidiendo un aventón y más adelantito lo subieron porque estaban entrenando a otros. O sea, no, sí estaban ahí. O sea, es de sentido común, y si no, nos tienen que probar lo contrario, que estaban ahí. Entonces, ¿qué hacen agentes estadounidenses en este tipo de operativos? ¿Por qué la presidenta de la República no sabía? ¿Por qué no sabía nada? ¿Y por qué dice, no, yo no sabía nada? ¿De verdad no sabía nada? ¿Nos está mintiendo? Las dos son gravísimas. Si no sabía nada, es terrible. Ponerle que no supiera nada es grave, porque ella dice que fue decisión del gobierno de Chihuahua, pero ella misma relata que la Constitución dice que esas cosas no se pueden hacer a nivel estadual, hay que hacerlas a nivel federal. Por lo tanto, es el gobierno nacional el que tiene que resolver. Sí, por supuesto. Ya te salió lo brasileña con lo estadual, Ángeles. Sí, sí. ¿Ahí qué es? Estatal. Estatal. Te salió lo brasileña que llevas dentro. Estadual, me salió. Estamos acá tomados por los brasileros nosotros. Bien, no, bromeando, Ángeles. Pero sí, la verdad es que esa decisión no se toma a nivel estatal en lo absoluto. Ahora, si la presidenta no sabía, pues es gravísimo. Ahora, si la presidenta sabía, es gravísimo también. Sí. Ahora, no hay inteligencia en México, no hay un servicio de inteligencia. La presidenta de la República no tiene al Estado Mayor Presidencial, que es básicamente el ejército de la presidenta, o el equivalente al Estado Mayor que le informe lo que está sucediendo en materia de inteligencia. No hay un Ministerio del Interior, no hay Secretaría de Gobernación en México que informe lo que está sucediendo en tiempo real
a la presidenta. O sea, esto fue lo mismo que dijo Peña Nieto cuando los desaparecidos. Yo no tenía información, yo no sabía, yo me enteré en las noticias, básicamente. Seguro. Lo dijo Peña Nieto. Entonces, tenemos presidentes de la República tan imbéciles en México como Calderón, que tampoco sabía que su brazo derecho era un narcotraficante tremendo, o sea, tampoco lo sabía. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos puros idiotas en gobernación? No es real, nos están queriendo tomar el pelo. Entonces la presidenta dice que no sabía, como les digo, como comentamos ahorita, si no sabía es grave y si sabía es grave. ¿Por qué derrapó el convoy? El convoy derrapó, volvemos a lo mismo. Tenemos en México los militares son tan tontos manejando, o sea, no saben manejar en una carretera y derrapan en un convoy en donde hay este tipo de agentes y viene el ministro y viene un operativo especial. O sea, realmente, ¿y por qué solamente derrapó ese vehículo? ¿Por qué no derraparon los demás si la carretera estaba en esa condición? O sea, realmente fue que derrapó. O sea, realmente no tenemos un milico que sepa manejar en México, que a la hora de terminar un operativo de esta naturaleza, manejando con estos agentes y con el ministro, derrapa y se cae y los demás lo ven. O sea, ¿en serio? ¿Somos como los tres chiflados? ¿Somos tan tontos? No creo. Aquí hay simplemente una serie de cosas que no cuadran. Aquí alguien está mintiendo. Aquí Eduardo, alguien nos está queriendo ver la cara de tontos. ¿Sí, Ángel? ¿Por qué pusiste hoy como tercer y último punto más tropas estadounidenses en México? Porque la presidenta de la República, y esto viene ligado con el tema, autoriza, solicita al Senado la autorización de más militares de los Estados Unidos a México. Desde el gobierno López Obrador no autorizó nada, no autorizó absolutamente nada. Pero con la presidencia de Claudia Sheinbaum han venido aumentando, ha venido aumentando cada mes el ingreso de militares estadounidenses. Nada más que en México tienen que hacer la solicitud. Por ejemplo, ya ven que hace unos meses ingresó un avión que no habían aprobado la solicitud y de todos modos ingresó. Bueno, la presidenta de la República solicitó al Senado el ingreso de militares estadounidenses para hacer labores de entrenamiento. Eso es lo que nos están diciendo, que vienen para hacer labores de entrenamiento. El ingreso de 23 tropas de Navy SEALs, estos no son tropas cualquiera, son boina verdes, ¿no? Como Rambo, hagan de cuenta, boina verdes que vienen a México, 23 boina verdes que vienen a México. Pero la pregunta sería, ¿por qué las tropas mexicanas, los Navy SEALs mexicanos, no van para allá y toman el entrenamiento y después entrenan a sus compañeros, como sucede en muchas ocasiones? ¿Por qué tienen que venir? Porque ¿cuántos han ingresado? ¿No? Básicamente yo me hago la pregunta, ¿cuántos han ingresado? Y acá tengo la cifra de Expansión Política, un diario, que fíjense, esto es de febrero, esto ni siquiera es nuevo. Con Sheinbaum se han autorizado el ingreso de 197 militares y marines de los Estados Unidos para adiestramiento. O sea, en lo que va el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya casi son 200, a febrero, 200 tropas especiales estadounidenses que han ingresado a México, más ahora estos 23, más los que no sabemos, como estos que murieron en este supuesto derrapón. Así que, ¿por qué los mexicanos no van para allá o para la escuela que tienen en Panamá, la Escuela de las Américas, a tomar los cursos? ¿Por qué tienen que ingresar? Y ya estamos hablando de casi 200, ¿no?, que han ingresado. ¿Cuántos han ingresado? ¿Por qué no explica la presidenta de la República? ¿Para qué tantos entrenamientos? ¿Para qué tantos? Ya van casi 200. ¿Por qué es lo que está pasando? Y después nos enteramos de este tipo de operativos como este que pasó hace unas horas en Chihuahua. ¿Por qué todo es así con la presidenta de la República? ¿Por qué todo es tan gris, tan oscuro? ¿Por qué nunca sabemos las cosas? ¿Por qué cuando nos enteramos nos quieren ver la cara de tontos con respuestas que no son reales? ¿Por qué todo es así con Claudia Sheinbaum? ¿Por qué todo es así con Morena? ¿Por qué siempre es así con los progresistas? ¿Por qué razón? Yo creo que porque si dicen la verdad se les cae el teatro que montan y son iguales que los otros. No me cabe ninguna duda. Es todo un tema ese, porque lo mismo se puede aplicar para muchos presidentes latinoamericanos progresistas, ¿no? Que hay una idea de afuera y
y la realidad está muy lejos. Pero bueno. Mira Ángeles, al menos, sí que me queda muy poquito tiempo, al menos el mamón, el payaso de Ecuador le dice las cosas de frente. De Ecuador. Y es un mamón, y es un payaso, y es un criminal, y es lo peor. Dice las cosas de frente, acá están ingresando los estadounidenses, queremos el apoyo, bla, 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 bla. Son los payasos, son preferibles, como las payasadas de Milei. Como las payasadas de Milei. Pero tenemos a Claudia Sheinbaum que dice, no, aquí la soberanía, no pasa nada, y después nos enteramos que hay 200 estadounidenses en lo que ha venido su gobierno que han ingresado, y que unos participaron en un operativo, y te dicen, no, ellos no están en el operativo, tuvieron mala suerte, tomaron un mal ride. O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos tienen que mentir permanentemente? ¿Por qué tenemos que pasar de unos cínicos como Milei o como el payaso de Ecuador a unos mentirosos como la presidenta de la República, como Claudia Sheinbaum o Lula? ¿Por qué tiene que ser así? Sabemos por qué es así, y lo vamos a platicar si quieren la próxima semana, pero estamos entre estas dos cosas. Cuídense mucho. Igualmente, Eduardo, un abrazo grande y gracias por todo. Que sigas bien con tus clases de portugués. Mira que me quedé estaba escuchando pero pensando. Lo podemos conversar otro día, hoy no tenemos tiempo. Estadual y estatal. Acá en Uruguay, si yo voy a decir del Uruguay, digo departamental, porque son departamentos. Si digo estatal, es el gobierno nacional. Pero lo discutimos otro día. Un abrazo grande. Obrigado. Obrigado. Hasta la próxima. Rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo lo maíz que te tocan.